Roles de la expresión génica post-transcripcional y post-traduccional. Introducción. Mientras que las células procariotas transcriben casi todos sus genes, las células eucariotas eligen qué genes transcribir. Cada tipo celular eucariota expresará solo una fracción de los genes que tiene, alrededor del 20%. Esto es debido a que las células sintetizan solamente aquellas proteínas que necesitan, y aún más también podrán regular la cantidad de proteínas que necesitan, produciendo 2, 3 o hasta 5 copias cada vez. Palabras clave: célula, RNA, transcripción, DNA, traducción y gen. Mecanismos de corte y empalme. Mediante el splicing, los intrones, que son secuencias no codificantes, son eliminados del pre-RNA mensajero y los exones son unidos. El ARN mensajero maduro está formado solo por exones. En ciertos casos pueden quedar entre las secuencias de exones algunos intrones que son utilizados como molde en la traducción. Esto se denomina splicing alternativo y en teoría puede generar proteínas diferentes de manera proporcional al número de intrones que contenga el gen. La edición del ARN. En algunos casos la secuencia del ARN mensajero es modificada luego de ser transcripta. Los cambios incluyen la inserción de nucleótidos en regiones específicas, motivando un corrimiento en el marco de lectura y generando la expresión de proteínas muy diferentes. Esta puede ser de distintos tipos. En el primero se da la inserción de uridina o la lesión de la base debido a un complejo sistema enzimático que se denomina editosoma. En el segundo tipo se dan mecanismos que permiten, por ejemplo, la de animación de citidina o la de animación de la base A por ionicina. Transporte del ARN mensajero al citoplasma. Para poder ser transportado, el ARN mensajero debe haber sido procesado y madurado correctamente, de lo contrario es degradado en el núcleo. Otro posible método es la iniciación de la síntesis proteica. El ARN mensajero contiene en sus extremos secuencias que no son traducidas y que sirven para regular la traducción. En caso de que estas secuencias sean bloqueadas, el ARN no será reconocido por el ribosoma y no se podrá traducir el mensajero. Estabilidad del ARN mensajero. La vida media de un ARN mensajero está determinada principalmente por la longitud de la cola poli-A, que es una señal de poliadenilización en la que se añade de 100 a 200 ribonucleótidos de adenina en el extremo cortado para formar una cola de poli-A. La cola le brinda estabilidad al transcripto y lo ayuda a ser exportado del núcleo hacia el citosol. Eliminación del ARN mensajero con errores. Los ribosomas, junto con otras proteínas, son capaces de detectar codones de determinación en lugares erróneos de la secuencia del mensajero, que pueden ser generados por algún error previo en el splicing o por mutaciones. Para esto, reconocerán las secuencias de unión entre los exones. Si el mensajero es adecuado, todos los lugares de unión entre los exones deberían encontrarse antes del codón de terminación. En caso tal de que esto no ocurra, el ARN mensajero fallado será degradado. ARN de interferencia. Cuando una célula humana es infectada por un virus que fabrica una doble cadena de RNA, ciertas enzimas lo reconocen y lo degradan. Este mecanismo permite la eliminación de ciertos virus y puede ser utilizado también para regular la traducción de un mensajero. Si se introduce o se transcribe en la misma célula una cadena de RNA complementaria a un mensajero, este no podrá ser traducido y además será detectado como foráneo y degradado. Controles posttraduccionales. Una vez sintetizadas, las proteínas pueden ser modificadas mediante la unión de distintas moléculas, grupos fosfato, adenilatos, azúcares, etc. Estos agregados permiten regular la acción proteica de manera muy rápida porque no dependen del proceso de síntesis. Degradación de la proteína. Las proteínas que son selectivamente marcadas para su destrucción establecen enlaces covalentes con la ubiquitina, un pequeño polipéptido de señal que contiene 76 aminoácidos. Una proteína marcada por ubiquitina está destinada a la degradación en un protosoma, el cual reconoce las etiquetas de ubiquitina, donde las proteasas, enzimas degradantes de proteínas asociadas con protosomas, hidrolizan algunos de los enlaces peptídicos, degradando la proteína en fragmentos peptídicos cortos. Las modificaciones posttraduccionales pueden ocurrir en tres momentos, ya sea inmediatamente después de la traducción de la proteína, durante el proceso de plegamiento o una vez se encuentre plegada dicha proteína. Formilación. En procariotas un grupo formilo se añade una metionina, formando la N-formilmetionina y su función es la iniciación de la síntesis de proteínas. Una vez empieza a producir la proteína, este grupo formilo es retirado por una desformilasa. Puentes disulfuro. Se forma un enlace covalente entre dos cisteínas de la misma o distintas cadenas polipeptídicas. Se consigue mediante una reacción redox catalizada por la disulfuro isomerasa. Glucosilación. Se produce la unión covalente de un radical glúcido a la proteína. Este proceso se da en aquellas proteínas que van a ser secretadas o son de membrana. Esto va a estabilizar la conformación final de la proteína, aumentar su solubilidad en un medio acuoso o aportar las estructuras que van a reconocer algunos receptores. Fosforilación. Se trata de una modificación estrictamente posttraduccional una vez que la proteína está completamente sintetizada y plegada. La fosforilación la realizan las proteínas sinasas transfiriendo el grupo fosfato desde el ATP.
Esto permite regular la función de las proteínas y enzimas en general. Se trata de una modificación covalente por la introducción de un acetilo en el grupo amino de un aminoácido. La más frecuente es la acetilación de la metionina en su extremo amino. Un ejemplo de esta modificación es la que ocurre sobre las lisinas de las histonas para cambiar su afinidad por el ADN. Carboxilación. Se añade una molécula de CO2 a un glutamato. Esto permite la conversión de residuos de glutamato en gamma-carboxiglutamato. Este proceso es esencial para la activación de los factores de coagulación. Metilación. Se pueden incorporar grupos metilo en el amino de una lisina o en el carboxilo de un ácido glutámico. Este está catalizado por una metiltransferasa. Un ejemplo de proteínas que sufren esta modificación son las histonas H4, algunas proteínas musculares, el citocromo C y la calmoglina. Hidroxilación. Consiste en la acumulación de grupos OH en residuos de prolina y lisina catalizado por una hidroxilasa. Esto es de gran importancia al momento de convertir composiciones hidrofóbicas o lipofílicas en composiciones hidrofílicas. Acilación. Consiste en la unión de un ácido graso para aumentar la hidrofobicidad de la proteína y permitir su anclaje en la cara interna de la membrana celular. Suele ocurrir sobre las serinas, treoninas o cisteínas. El correcto funcionamiento de las células en nuestro organismo y la articulación de todos los procesos que ocurren en este, es necesario que las células tengan una serie de mecanismos que le permitan actuar de modo coordinado y exacto para que se puedan cumplir todas las funciones del modo adecuado. Dentro de este contexto, los controles de la expresión génica post-transcripcional y post-traduccional jugarán un rol muy importante